las internas de Juntos por el Cambio, Facundo, se han convertido en la vedette de esta primaria del 13 de agosto. Es el espacio que tiene las disputas más interesantes a nivel nacional, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, lo que vimos en Santa Fe hace unos días. Lo que esta encuesta de Ciudad de Buenos Aires nos está mostrando son dos elementos centralmente, o tres elementos. Primero, la muy buena performance que tiene Juntos por el Cambio la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene después de 16 años de gobierno. Creo que en eso ayuda, por un lado, seguramente una gestión bien valorada por los vecinos y además porque todavía sigue siendo visto en la Ciudad de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, como la principal fuerza opositora al oficialismo hoy gobernante, ¿no? Al ex Frente de Todos, actual Unión por la Patria. En segundo lugar, o tercer lugar, no cabe duda, de acuerdo a estos números, que quien gane la primaria de Juntos por el Cambio es muy probablemente, casi con seguridad, el próximo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, a diferencia de lo que puede suceder en Provincia de Buenos Aires, que sea quien gane Santilli o Grindetti, o incluso a nivel nacional, sea quien gane Bullrich o Larreta, que no tienen garantizado o allanado el camino hacia el puesto mayor. En este caso, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sería casi un milagro que otra fuerza política pueda ganarle a Juntos por el Cambio, que tiene chance de ganar en primera vuelta o si no llega en primera vuelta, en segunda vuelta. Esto, Facundo, convierte a la elección en casi un balotaje adelantado. Es decir, la primaria se convierte en un balotaje, porque el que gane probablemente sea el próximo jefe de gobierno. Ahora, enfocándonos y haciendo zoom específicamente en la disputa entre Martín Lustó y Jorge Macri, que es, como usted dice, un balotaje anticipado. ¿Cómo están los números y qué chances hay de que uno de los dos se imponga si hay una tendencia firme a partir de estos números? Bueno, ¿qué vemos nosotros? Vemos a un Jorge Macri afincado en los votos que son el núcleo duro del PRO históricamente en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de un 20-25% de los votos. Y a Martín Lustó afincado en los votos que se han ido incorporando a esa coalición grande que es Juntos por el Cambio de la Ciudad, que son votantes del PRO, pero que buscan opciones más moderadas, pero también muchos votantes del radicalismo, que ha sido históricamente fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, más votantes de la coalición cívica, más votantes independientes. Eso nos da hoy un resultado de casi paridad, a diferencia de lo que sucedió unos meses atrás, donde Jorge Macri llevaba unos puntos de ventaja que no lo situaban todavía en el escenario de empate técnico. Hoy tenemos una situación de mucha mayor paridad y solo lo tenemos 2 puntos por encima Jorge Macri de Martín Lustó, en un resultado que nos da a nosotros 28-26, que incluso suma entre los dos por encima de los 50 puntos necesarios para ganar en primera vuelta, ¿no? Ahora, hay una tendencia, describía usted, que Martín Lustó está en ascenso. ¿La tendencia de Jorge Macri es de estabilidad o de decrecimiento? No, más bien la describiría como de estancamiento, ¿no? Es decir, no es que es una candidatura que cae en su intención de voto, pero tampoco es una candidatura que crece. Por el contrario, la candidatura de Martín Lustó es una candidatura que crece y se acerca peligrosamente o amenaza las chances de Jorge Macri. Así que se ha convertido en una primaria, como se dice, súper competitiva, súper atractiva y en la que estoy seguro todos los votantes de la ciudad y los analistas, por supuesto, también vamos a estar mirando el 13 de agosto. Ahora, las otras fuerzas, la del peronismo, Unión por la Patria o incluso la de los libertarios, ¿cómo funcionan en este mapa general? Bueno, a ver, la de los libertarios, arranquemos por los libertarios. La izquierda está en sus valores clásicos, ¿no? Ujú. Alrededor de los 5 puntos, 6 puntos, 4 puntos, siempre eso es lo que aproximadamente logra en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Luego tenemos a los libertarios, que obtienen una performance menor de la que obtiene Javier Milei, porque recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires no solo
la gente recuerda menos a los candidatos locales que a los candidatos nacionales, como le pasa a Javier Milei en otros distritos, sino que además el sistema de votación alienta que uno puede votar cosas diferentes en la categoría presidente que en la categoría jefe de gobierno de la ciudad, como sucede, por ejemplo, en Rosario con el caso de las boletas únicas para cada categoría que se votan separado. Por lo tanto, es posible esperar que el candidato Javier Milei obtenga menos votos que los que obtiene Javier Milei en su candidatura presidencial. Entonces se ubica en una performance por debajo del 10%. Y la candidatura de Santoro, el candidato de Unión por la Patria, es una candidatura que se ubica en el rango entre los 20 y los 22 puntos, pero tiene, a diferencia de lo que sucede en el espacio de Juntos por el Cambio, y esto también le sucede a Ramiro Marra en la Libertad Avanza, no tienen competidores internos. Entonces convierte a sus primarias en primarias que son poco atractivas para el votante independiente, porque son, digamos, elecciones donde no se define nada. Entonces, vos tranquilamente podrías decir, voy a dar un ejemplo para llevarlo al extremo, que te gusta Ramiro Marra, pero que querés que ahora gane Lustó o Jorge Macri, podés votar ahora a uno de ellos dos, y después podés votar a Ramiro Marra, lo mismo si sos votante de Santoro. Es decir, esta primaria habilita eso y creo que vamos a ver muchas sorpresas de movimientos de votos en la categoría jefe de gobierno a propósito de la instauración de este sistema de boleta única electrónica, ¿no? Ahora, volviendo a la disputa entre Lustó y Macri, entre Macri, Jorge Macri y Martín Lustó, ¿qué cree usted que pudo haber provocado este crecimiento de Lustó por un lado y este estancamiento de Jorge Macri por el otro? ¿Qué hechos o qué situaciones provocaron esto o están condicionando ambas tendencias? Bueno, en el inicio de la campaña uno podía decir que Jorge Macri era quizás quien tenía más fuertemente la identidad de Juntos por el Cambio y Martín Lustó era el desafiante, el challenger, el que tenía que tratar de apropiarse de esa identidad que con el apellido Macri daba, tenía más sintonía. Ahora, después de las 3 primeras semanas de campaña, ¿qué observa uno? Que la realidad es que a Jorge Macri le ha costado comenzar la campaña y poder hablar de una agenda propositiva, de una agenda de propuestas, porque todos los primeros, las primeras semanas de su campaña, los primeros momentos, estuvieron vinculados primero a la cuestión de su domicilio, la controversia acerca de si podía o no ser candidato a jefe de gobierno, bueno, en la que finalmente, entiendo, ya falló el Tribunal Superior de Justicia y queda ahí una instancia en la Corte Suprema, pero que bueno, hasta ahora le ha sido favorable, y luego la controversia alrededor de la candidatura de Franco Rinaldi como primer legislador en la ciudad. Es decir, ha tenido que salir, nosotros decimos, ha tenido que salir con una campaña en la cual él no está cómodo, está incómodo. Y, digamos, esto suele ser muy favorable para los rivales. Cuando hay un candidato que no siente comodidad, que tiene que ir a los programas de televisión o a las entrevistas a responder cuestionamientos, pero no cuestionamientos viejos del pasado, sino cuestionamientos de cuestiones muy presentes que están muy insertas en la agenda pública. Bueno, eso le da dificultades para darle nitidez a una campaña electoral que compite además con otras campañas electorales. Entonces, encontrar el espacio para hablar, el espacio para hacer propuestas, es bastante difícil y complejo. Entonces, creo que esta podría ser una explicación posible respecto de ese estancamiento y ese crecimiento de Lustó, ¿no? Hay una de los datos que tiene la encuesta que es muy interesante, que es la posibilidad de que, digamos, la pregunta podría llegar a votarlo podría llegar a votarlo, Martín Lustó tiene un 38%, mientras que Jorge Macri tiene un 27%, digamos. Tiene más potencialidad la candidatura de Martín Lustó para un voto más blando, digamos. Esto es así. Claro, bueno, ahí Facundo volvemos al principio, ¿no? A lo que te mencionaba en el principio. Jorge Macri está fincado su potencia en un núcleo duro del PRO que, digamos, es seguidor de esa fuerza desde sus inicios, es seguidor del expresidente Mauricio Macri, pero también eso le marca un techo más bajo.
la candidatura de Martín Lustó se apalanca en un núcleo más blando, pero eso le da un potencial de un techo mucho más alto. Claro. Lo mismo sucede si medís la imagen de uno y de otro, y también creo que vos lo tenés ahí, si no lo tenés, bueno, te lo podría alcanzar en otro momento, porque no sé si eso entró en el informe público. Cuando vos ves los escenarios de balotaje o los escenarios donde compite solo uno de los dos, es decir, sacás a Macri o sacás a Lustó de la competencia, también Lustó alcanza performances más altas que la de Jorge Macri, ¿no? ¿Y absorben, los dos absorben todo el voto del otro, del rival? No, ninguno. Hoy la marca está muy alta, ¿no? La marca está, cuando sumás a ambos, está por arriba de los 50 puntos, está en 53 puntos, si no me equivoco, o un poco más, 54 puntos. Ese estándar no lo alcanzan ninguno de los dos en un escenario de primera vuelta. Probablemente puede ser porque algunos votantes elijan otras opciones, quieran votar este fenómeno que te mencionaba yo, quieran votar en la primaria, pero después no voten en la general. También puede ser que hay votantes que, si vos le sacás su candidato, en principio dicen que no votan al nuevo candidato que quedó, pero después, cuando llega el momento de la elección, lo hacen. Es decir, hay que esperar ese fenómeno. Ninguno alcanza la misma marca que sumados ambos, pero Martín Lustó en el escenario solo contra el resto de los candidatos alcanza una performance un poco más alta que la que alcanza Jorge Macri, si no me equivoco, alrededor de 2 o 3 puntos. Un techo más alto tiene, digamos, en una Así cuando es, queda solo en la general. así es, Las últimas un dos, techo más alto. las últimas dos cortitas, Nehamkin, y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo puede afectar esta nueva modalidad de voto concurrente? Porque los números están indicando que en la ciudad Horacio Rodríguez Larreta tiene una potencialidad mayor que la que tiene Patricia Bullrich. Ahora, ¿hay algún tipo, digamos, de combinación, de arrastre o de impacto o de influencia en la categoría jefe de gobierno? A ver, mi intuición me dice, conociendo cómo funcionan los sistemas, las reglas electorales, que cuando vos tenés un sistema de votación separado, que da más libertad al votante, en el sentido que el votante no tiene que verse obligado él a cortar o a separar, sino que la separación ya está hecha de antemano y él puede elegir opciones como si estuviese en una situación de mercado prácticamente. Eso genera resultados más imprevisibles. Entonces es más difícil calcular los efectos arrastre, y es posible que veamos una dinámica de una elección en la ciudad que no tiene necesariamente, o que no tenga necesariamente que ver con los resultados que veamos en las categorías nacionales en la propia ciudad de Buenos Aires. Ahora, el otro punto, ya con esto cierro, que me llamó la atención de la encuesta, es que Macri está mucho más abajo que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, la marca, el apellido, no tiene el peso que por ahí pueden tener en términos electorales la marca o el apellido Larreta Bullrich. Es sorprendente. Sí, bueno, eso es así hace tiempo. Yo siempre lo he sostenido, Facundo. La posibilidad de que Bullrich y Larreta, por ambos lo digo, compitan hoy en una primaria por la sucesión en el liderazgo de Juntos por el Cambio y del PRO también, no es, digamos, una decisión solo generosa del ex presidente, que por ahí puede haber tenido ese gesto generoso, sino que es sobre todo una necesidad de ese espacio político de buscar nuevos liderazgos ante el desgaste de su liderazgo principal, que es el de Mauricio Macri. Algo parecido le sucede a Unión por la Patria, es decir, no es que esos liderazgos están ahí porque les han cedido el lugar, sino que se han ganado tanto Bullrich como Larreta el derecho a competir, porque hoy tienen mejores performances que los líderes que vienen a reemplazar.